Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a su programa UJAT Conciencia, este espacio de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sean bienvenidos a este conocimiento que generan nuestros investigadores de todas las divisiones académicas. Estamos a través de Radio UJAT, 107.3 FM Voz Universitaria, y también estamos en radio.ujat.mx. Nuestra ubicación es Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040, nuestras siglas XHUJAT. UJAT Conciencia es una producción original de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y bueno, como saben, damos las gracias a las divisiones académicas por brindarnos el apoyo para poder compartir el conocimiento de los profesores. En esta ocasión agradecemos a la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización y transmisión de este programa. Asimismo, los invitamos, auditorio, a que se sumen a nuestras redes sociales y sean parte de nuestra comunidad científica, además de compartir preguntas y sobre todo también que nos apoyen a repostear nuestro contenido. Pueden buscarnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Y recuerden también escuchar nuestra versión de podcast de UJAT Conciencia en Spotify. También la encuentran en YouTube y por supuesto en Facebook. Antes de continuar y presentarles a nuestro invitado de lujo de esa ocasión, los invito a que nos acompañen a conocer más sobre la información que le está dando la vuelta al mundo. La NASA informa que continuarán las exploraciones en Marte y la Luna por 3 años más. Se trata de las misiones Mars Odyssey, Mars Recognized Orbiter, MAVEN, Mars Science Laboratory, Curiosity Rover, InSight Lander, Lunar Reconnaissance Orbiter, OSIRIS-REx y New Horizons. Estos proyectos fueron seleccionados para continuar sus labores de exploración por 3 años más, si en el transcurso de ese lapso la capacidad de sus naves lo permite. Solo 2 de ellas se prolongarán por intervalos distintos. Es el caso de OSIRIS-REx e InSight, que continuarán sus labores por 9 y 1 año más, respectivamente. Para tomar esta decisión, la Agencia Espacial Estadounidense sometió a más de 50 revisores encargados de asegurar que el retorno científico de estas misiones sea completamente seguro. La NASA tomó esta decisión porque la ampliación de cada uno de estos proyectos beneficiará a la evolución y progreso de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, incluido su uso como retransmisiones de datos para los vehículos de aterrizaje y vehículos de superficie de Marte, así como para apoyar otras iniciativas de la NASA como los servicios comerciales de carga lunar, uno de los proyectos más esperados en el giro espacial. Actualmente la NASA cuenta con 14 naves espaciales en operación en todo el sistema solar, tiene 12 misiones en formulación e implementación y en otras 7 se asocia con agencias espaciales internacionales. Físicos utilizan moléculas de hidrógeno como sensores cuánticos. Físicos de la Universidad de California en Irvine han demostrado el uso de una molécula de hidrógeno como sensor cuántico en un microscopio de túnel de barrido equipado con láser de terahercios. Se trata de una técnica que puede medir las propiedades químicas de los materiales en resoluciones temporales y espaciales sin precedentes. Esta nueva técnica también se puede aplicar al análisis de materiales bidimensionales que tienen el potencial de desempeñar un papel en sistemas energéticos avanzados, electrónica y computadoras cuánticas. Asimismo, este proyecto representa un avance tanto en la técnica de medición como en la pregunta científica que el enfoque nos permitió explorar, dijo en un comunicado el coautor Wilson Ho, profesor de física, astronomía y química. De igual manera mencionó que un microscopio cuántico que se basa en probar la superposición coherente de estados en un sistema de 2 niveles es mucho más sensible que los instrumentos existentes que no se basan en este principio de física cuántica. Estudio revela que la propagación de las sequías es similar a la de incendios.
Las sequías cuyos efectos reducen el suministro de lluvias son capaces de autopropagarse de manera similar a los incendios, de acuerdo con un estudio divulgado en la revista especializada Geoscience. Según el estudio dirigido por el Hydroclimate Extremes Lab de la Universidad de Gante, en Bélgica, hasta 30% del déficit de precipitaciones puede achacarse a la reproducción de la sequedad del suelo. Que las sequías se expanden por sí mismas parte de la teoría de que la superficie terrestre desempeña un papel fundamental en la generación de lluvia, al proporcionar humedad a la atmósfera a través de la evaporación. Finalmente, para apoyar su hipótesis, los científicos analizaron las 40 sequías más grandes de la historia reciente y para cada evento rastrearon el aire sobre las regiones estudiadas a medida que se expandía el área seca. Finalmente, para apoyar su hipótesis, los científicos analizaron las 40 sequías más grandes de la historia reciente y para cada evento rastrearon el aire sobre las regiones estudiadas a medida que se expandía el área seca. Dicho análisis les permitió calcular cuánto de los déficits de lluvia en favor del viento fueron causados por la sequedad de los suelos. Dicho análisis les permitió calcular cuánto de los déficits de lluvia en favor del viento fueron causados por la sequedad de los suelos. Efemérides científicas. El 25 de abril de 1945 nació Jean-Marie Purdy, enfermera y embrióloga, además de una pionera en el tratamiento de fertilidad. Fue responsable, junto con el fisiólogo Robert Edwards y el ginecólogo Patrick Steptoe, del desarrollo de la fecundación in vitro. El 26 de abril es el Día Nacional de los Jardines Botánicos. Este día se celebra para que las personas conozcamos más sobre la flora que tenemos en México, la cual es una de las más variadas del mundo. También es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, decretado por la ONU a través de su organismo Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, con el objetivo de conocer la función que tienen los derechos de propiedad intelectual y con ello valorar y fomentar la innovación y la creatividad. Y este mismo día, 26 de abril pero de 1986, se produjo el accidente nuclear más grave de la historia en la central nuclear de Chernóbil, a las afueras de Pripyat, en el norte de Ucrania, que expulsó unas 100 veces la radiación de la bomba atómica arrojada sobre Hiroshima en 1945. El 27 de abril es el Día del Diseñador Gráfico. Con su reconocimiento, buscó crear un espacio para dar a conocer la importancia de esta profesión, que busca cubrir necesidades orientadas hacia un tipo de comunicación visual, así como su contribución para generar cambios significativos en todo el mundo y hacer del diseño gráfico una herramienta de valor social. Este mismo día, pero de 1791, nació el inventor estadounidense Samuel Morse, quien creó e instaló el sistema de telegrafía en Estados Unidos. Mediante un telégrafo, emitía mensajes a través de pulsos eléctricos cifrados en el código Morse, también inventado por él. El 28 de abril de 1932 se anunció el desarrollo de una vacuna contra la fiebre amarilla, ideada por los doctores Wilbur E. Xavier, Gray D.M. Lloyd y Stuart F. Kitchen. Esta enfermedad infecciosa, posiblemente originaria de África, causa fiebre alta, ictericia y la destrucción de las células hepáticas, un fenómeno que produce acumulación de pigmentos biliares en la piel. Y el 30 de abril de 1777 nació Carl Friedrich Gauss, un matemático, astrónomo y físico alemán que contribuyó significativamente en muchos ámbitos: la teoría de números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la estadística, el álgebra, la geodesia, el magnetismo y la óptica. Demostró con un teorema que cada ecuación algebraica tiene al menos una raíz o solución. Gracias, auditorio, soy Adrián de Dios y qué gusto que estén aquí a través de Radio UJAT. Esto es UJAT Conciencia. Les presento a nuestro invitado de lujo de esta ocasión. Le damos la bienvenida al doctor David Guerrero Zárate, profesor investigador de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Mentes. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Antes que nada, pues un saludo a todo tu auditorio. Un gusto estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias, doctor. Bueno, les voy a leer un poco de la trayectoria de nuestro invitado, que nos llena de muchísimo gusto, que es también juchimán, porque estudió ingeniería química en la UJAT, tiempo en el que participó también activamente en el Club Jóvenes por la Ciencia y fue galardonado con el Premio Institucional a la Mejor Tesis de Licenciatura, eso en 2010, en el área de ingeniería. Posteriormente realizó la maestría y el doctorado en Ciencias en Ingeniería Química en el Tecnológico Nacional de México, eso en Celaya, Guanajuato. Por más de 10 años ha trabajado en el área de termodinámica teórica y experimental aplicada a la ingeniería, principalmente en temas relacionados con propiedades termodinámicas de los fluidos y equilibrio de fases. Actualmente es profesor investigador adscrito a la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez de nuestra universidad en el programa educativo de Ingeniería Petroquímica, donde desarrolla el proyecto de investigación Propiedades físico-químicas de las mezclas binarias de pinenos más hidrocarburos presentes en las formulaciones de turbocinas sintéticas, que precisamente de esto vamos a platicar más adelante. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Sistema Estatal de Investigadores. Sus intereses en investigación son la medición de las propiedades macroscópicas de los fluidos, relacionándolo con su comportamiento molecular, principalmente aplicado a sustancias con un potencial uso como biocombustibles. Además, siempre está dispuesto a compartir su experiencia con estudiantes interesados en estas líneas de investigación. Y por supuesto que nos honra con su presencia. Nuevamente les repito el nombre de nuestro invitado, el doctor David Guerrero Zárate, profesor investigador de la DAM Jalpa, como lo conocemos acá los juchimanes, los de la UJAT. Y vamos a platicar, como les decía, del proyecto Propiedades físico-químicas de las mezclas binarias de pinenos más hidrocarburos presentes en las formulaciones de turbocinas sintéticas. Y el nombre del programa es Propiedades termodinámicas de las resinas de coníferas. Antes de continuar, vamos a escuchar esta cápsula de introducción y ahorita regresamos para platicar con el doctor. Propiedades termodinámicas de las resinas de coníferas. En las últimas décadas, la búsqueda de fuentes de energía alternativas ha sido objeto de estudio en diferentes disciplinas científicas, con el objetivo de disminuir los estragos del cambio climático y aprovechar las fuentes de energías renovables que permitan una independencia paulatina en el uso de combustibles fósiles. Uno de estos biocombustibles es la bioturbocina, también conocida como biocombustible de turbina o combustible renovable de aviación. Este biocombustible sintético está conformado por una mezcla de hidrocarburos lineales y ramificados, que comparte una gran similitud con la turbocina convencional, lo cual es de gran importancia, dadas las condiciones extremas de temperatura y presión a las que se somete el combustible durante el vuelo. En este contexto, en la UJAT se desarrolla un proyecto en el que se evaluaron las propiedades termodinámicas derivadas de las mezclas binarias del compuesto químico conocido como pinenos, que se encuentra en muchas especies de coníferas como el pino, en combinación con hidrocarburos aromáticos con fórmula molecular. Así, de acuerdo con los resultados, se determinaron las interacciones moleculares que existen entre los componentes de las mezclas, con lo que se espera que a mediano o largo plazo esto contribuya a la mejora o desarrollo de teorías del comportamiento de la materia en fase condensada. Finalmente, los datos de las propiedades termodinámicas obtenidas fueron ajustados a modelos matemáticos empíricos, mismos que podrán ser utilizados para predecir las propiedades de las mezclas en la formulación de biocombustibles, así como en el diseño y optimización de procesos de producción de bioturbocina. Doctor, escuchamos una cápsula muy interesante, muchos términos, pero vamos a partir desde dónde nace, dónde surge el interés por desarrollar ese proyecto. Adelante y nuevamente bienvenido. Sí, gracias. Bueno, actualmente se están buscando alternativas para el uso de combustibles, ¿no? Dejar un poco de lado los combustibles fósiles y comenzar a buscar hidrocarburos que tengamos disponible en la superficie de la Tierra. El problema con el petróleo es que se extrae y todo el carbono que está en el subsuelo se quema y pasa a la atmósfera, ¿no? Y ocasiona problemas de contaminación. Ahora lo que se busca es fuentes vegetales que se encuentren en la superficie terrestre y las plantas son las mejores captadoras de dióxido de carbono para convertirlo en productos utilizables como azúcares, lípidos, que posteriormente se pueden utilizar para producir los biocombustibles.
En este sentido, las resinas de pino se han extraído desde hace cientos de años, ¿no? ¿Qué sucede? Que pues esa industria se dejó de explotar. Por allá después de la Primera Guerra Mundial hubo la producción de motocicletas que funcionaban a base de trementina, ¿no? Que es este producto derivado de la resina de pino. Ya se tenía entonces. ¿Qué pasaba? Que pues acababa de suceder la guerra, había escasez de combustibles fósiles y se tuvo que buscar la alternativa. Ya sabes que las crisis son los mejores momentos para que salga la creatividad a flote. Y bueno, surgió esa propuesta, pero se dejó de lado. Actualmente países como España están retomando la industria de la resinación de pinos para producir pues hidrocarburos que no solo están enfocados hacia el área de combustibles, también se está tratando de producir plásticos que provengan de esos hidrocarburos que están presentes ahí. Y bueno, así es como surge la idea de buscar estas moléculas y su interacción con las moléculas de los hidrocarburos derivados del petróleo, ¿no? ¿Por qué buscar cómo interactúan? Porque el diseño de procesos químicos, de nuevos productos, va a requerir de conocer esas interacciones para que sean desarrollados de manera eficiente. Algo también que nos sorprende es que a nivel molecular se pueden conocer mucho de estas propiedades, ¿no? ¿Cómo era el manejo entonces, o cómo ha sido el manejo de estas propiedades del petróleo que ustedes consideran importantes para desarrollar esa investigación? Sí, en química yo siempre les digo, y a mis alumnos siempre se los menciono en físico, química de hidrocarburos es el único lugar en el que 5 más 5 no te va a dar 10. ¿A qué nos referimos con eso? Si yo combino, por ejemplo, 5 mililitros de alcohol de etanol con 5 mililitros de agua, el volumen resultante no es 10 mililitros, es aproximadamente 9.8 mililitros. ¿Qué sucede? Que bueno, molecularmente cuando se combinan, hay fuerzas atractivas que entran en acción y eso hace que los volúmenes se reduzcan. Y siempre nos reímos, ¿no? de eso, que química es algo completamente distinto. Y ahora lo que buscamos siempre es eso, ¿no? Comprender esas fuerzas atractivas, repulsivas, de choques moleculares a partir de propiedades macroscópicas. Nosotros en el laboratorio pues medimos densidades, viscosidades, que todos hemos visto alguna vez cuando mezclas el agua con el aceite, que el aceite queda flotando sobre el agua. Eso es por una que no se pueden mezclar y otra que el aceite flota porque su densidad es menor. Pero cuando las sustancias sí se pueden mezclar, bueno, cambian y alteran completamente sus propiedades debido a las interacciones moleculares. Doctor, usted nos mencionaba también que en España están ya trabajando y retomando este interés de generar combustibles, ¿no? Aquí en México y en esta parte de Latinoamérica, ¿cómo vamos en ese sentido? Bueno, hay grandes esfuerzos, ¿no? Por trabajar con productos como el hidrógeno, la producción de energía eólica, energía solar. Hay una situación con México. En teoría en México no deberían existir bosques de pinos por la ubicación que tiene, ¿no? Pues en los trópicos. Sin embargo, por las altitudes que se manejan, bueno, ahí están presentes bosques, por ejemplo aquí el estado de Chiapas, ¿no? Lo más cercano que tenemos, en Michoacán, Puebla, algunas partes de Oaxaca. Entonces aquí en México creo que la parte de la resinación sí se trabaja, pero no se ha explotado probablemente hacia la parte de combustibles. ¿Para qué se usa la resina? Bueno, se destila con arrastre de vapor de agua y se obtiene lo que conocemos como aguarrás, que se usa principalmente como solvente para pinturas, para producir este famoso aceite de pino para la limpieza de las casas, pero más allá no se ha ido, ¿no? Creo que ahorita la necesidad principal es generar combustibles que sean amigables con el ambiente, y a lo mejor no vas a reducir el uso de los combustibles fósiles al 100%, pero si puedes reducir un 10-20%, se estás impactando de manera positiva en
pues en esa contaminación, ¿no? Se busca eso, la reducción de las emisiones a la atmósfera. Y bueno, eso también es alentador para los productores o para los propietarios de tierras con pinos, porque ahora tendrían un producto de valor agregado que a lo mejor puedan vender a un precio mejor que algo que se va a utilizar para un solvente, ¿no? Y lo mejor de todo es que el pino no se tiene que talar. El proceso de resinación es muy amigable, hacen cortes en la superficie, ¿no? En la corteza del pino, se recolecta la resina, se deja secar y bueno, posteriormente se procesa para obtener estos destilados. Hola, doctor, ¿y cuántos, además de este producto que usted nos dice, ¿no? El aceite rojo, qué otros beneficios pues se conocen o se utilizan aquí en México de los pinos, de los bosques de pinos? Sí, un subproducto también, bueno, uno de los productos es la industria papelera, ¿no? Y la parte maderable, pero te digo, no se ha explorado más allá. Ahora lo que buscamos con el proyecto es un trabajo de ciencia básica. ¿Por qué ciencia básica? Bueno, estamos tratando de entender el comportamiento molecular y a partir de ahí desarrollar modelos matemáticos que sirvan, por ejemplo, para áreas de simulación de procesos químicos, para el área de desarrollo de nuevos productos, porque si tú no tienes esa comprensión y esa relación entre química y matemáticas, pues resulta complicado realmente poder hacer la simulación de un proceso químico. Entonces hacia allá vamos, creo que hacia allá va el esfuerzo, ¿no? Claro. En este trabajo ya usted nos está planteando que hacen estas simulaciones, ¿no? ¿Ustedes por cuáles han optado en ese estudio? Sí, bueno, nuestro trabajo no es hacer simulación propiamente, sino es proporcionar los modelos matemáticos a la gente que hace simulación de procesos, que puedan incluir, hay ecuaciones ya dadas en la literatura, pero lo que falta son los llamados parámetros, ¿no? Los numeritos que debe de llevar esa ecuación para que puedan ser usados. Entonces tú vas a un simulador de procesos y puedes, a partir de algunas teorías predictivas, estimar cuánto vale, por ejemplo, la densidad de una mezcla, pero no tienes el valor real. Entonces lo que nosotros hacemos es dar ese valor real para que a partir de ahí podamos obtener el modelo matemático que pueda representar esa mezcla, o corroborar que la predicción teórica pues está dando de forma acertada con lo que es el valor experimental. Entonces eso es lo que hacemos, es un trabajo completamente experimental, pero que busca la obtención de un modelo matemático y eso sí lo trabajamos la parte de obtener los parámetros del modelo matemático para que posteriormente se pueda incorporar en los simuladores de procesos químicos. Perfecto. Sí, cabe nuevamente mencionar, y una disculpa, que ustedes realizan, ¿no? La parte de la ciencia básica, ¿no? Como que el sustento para que se puedan llevar a cabo este tipo de procesos, ¿no? Sí, efectivamente, y a veces se ve con cierto desdén a la ciencia básica porque pareciera que el producto terminado no lo tienes a la mano inmediatamente, al año, a los 2 años, ¿no? Sin embargo, yo siempre he dicho, imagínense qué hubieran dicho de Einstein cuando proponía su teoría de la relatividad, ¿no? Que se quería ir a pasear por allá hacia el sur del planeta para poder corroborar una teoría. Y no, vemos que ahorita las aplicaciones son múltiples, incluyendo el GPS, por ejemplo. Entonces así es la ciencia básica, ¿no? Alguien pudiera decir que estamos nada más mezclando una sustancia con otra y probando a ver qué pasa, pero no, hay un sustento detrás de todo esto. Elegimos las moléculas, no son elegidas al azar, hay una selección, hay una revisión bibliográfica. Entonces no es nada más la ocurrencia de que estas moléculas son, ¿no? Por eso precisamente el tema es modelos de turbocina sintética, porque la turbocina es una mezcla de múltiples hidrocarburos, pero ya en la literatura te dicen, bueno, tú puedes modelar esta turbocina a partir de estos componentes, ¿no? De estos hidrocarburos, y entonces nosotros elegimos esa base de datos de componentes para hacer nuestras mezclas. Nos quedábamos con la parte de la turbocina, ¿no? Que es un biocombustible, y aquí pues también nos gustaría conocer más en ese sentido, doctor.
La turbocina es el combustible para aviones, ¿no? Su origen es completamente del petróleo, propiamente no es un biocombustible. Entonces, ¿qué sucede? Que pues tú extraes el petróleo del subsuelo y bueno, se procesa, se separa y uno de los productos por ahí es la turbocina. Y otra vez el problema con los derivados del petróleo es que tú extraes el carbono del subsuelo, lo quemas y lo mandas a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Entonces, lo que se están buscando son alternativas al uso de esa turbocina fósil. Y bueno, se tienen por ahí unas propuestas en la literatura, ¿no? Encuentras el uso de algunos procesos para convertir el aceite en turbocina, algunos aceites, semejante a lo que se hace con el biodiesel. Nosotros estamos proponiendo una molécula completamente distinta. Ya hay trabajos reportados, o sea, no partimos de cero, ¿verdad? Pero ya hay trabajos reportados con estas moléculas en donde evalúan sus algunas propiedades como los efluentes que saldrían del motor del avión, por ejemplo, si se quemara, de la turbina del avión, si se quemara. O algunos trabajos de que esa molécula la transforman de forma química y bueno, la unen por ahí y se genera una nueva molécula, pero ese es el esfuerzo, ¿no? Ir buscando moléculas que tengan la energía, eso es lo que está en literatura. Ahora, lo que nosotros hacemos es esas moléculas que ya están reportadas en la literatura, bueno, comenzar a evaluar su interacción con las moléculas de la turbocina fósil. Ejemplo, del aguarrás yo obtengo principalmente dos moléculas. Una se llama alfa-pineno y otra se llama beta-pineno. Tienen el mismo número de carbonos, tienen el mismo número de hidrógenos, solo cambia su estructura química y eso le confiere diferentes propiedades, por eso las elegimos. Y las estamos combinando con hidrocarburos lineales de cadenas pues relativamente largas. Por ejemplo, uno de ellos es el decano, que es un hidrocarburo con 10 carbonos. El dodecano tiene 12 carbonos y lo que vamos haciendo es combinarlo y comenzamos a medir sus propiedades como la densidad, la viscosidad, el poder calorífico. ¿Por qué son importantes estas propiedades? Bueno, un avión a la hora que se carga con el combustible, se carga de forma volumétrica, es decir, le ponen cierta cantidad de litros. Pero la densidad es importante porque tú no le puedes poner un exceso de peso al avión porque debe de cumplir con cierto peso límite para el que fue diseñado, ¿no? Entonces yo no le puedo cargar de más y como cargo de forma volumétrica necesito conocer la densidad para poder calcular pues cuánto peso le estoy agregando a partir de lo que le estoy suministrando de combustible. Por eso medimos la densidad. La viscosidad es importante al momento de que el combustible vaya a desplazarse dentro de todo el sistema de suministro del avión. Entonces la viscosidad cambia con la temperatura. Imagínate un día nevado, pues vamos a tener temperaturas bajas. Ahora aquí en Tabasco, por ejemplo, un día soleado a 40-45 grados, bueno, la viscosidad va a ser menor. Entonces esa es la importancia de lo que estamos midiendo. Y finalmente el poder calorífico, que tiene que ver con cuánta energía va a desprender el combustible a la hora de quemarse. Por eso es que medimos esas propiedades. Y bueno, teniendo en cuenta las mezclas que hacemos con el alfa-pineno, el beta-pineno y los hidrocarburos, estamos obteniendo información que podremos usar para posteriormente modelar ya ahora sí una turbocina propiamente. Oiga, doctor, usted también nos decía al inicio de la plática que esto ayudaría muchísimo a los productores, ¿no? En ese sentido, ¿cómo es esa contribución a esta área? Sí, ahí la idea, todo proyecto debe de buscar también llevar un impacto social, ¿no? Yo decía al principio, la ciencia básica parece no verse el resultado de manera inmediata, no lo vamos a ver en 1 o 2 años, pero pues esperemos, ¿no? que esto llegue a crecer y el interés también de la gente por el uso de los biocombustibles vaya creciendo. ¿Cómo se pudiera apoyar a los productores? Bueno, si ellos se enfocaran en reforestar áreas de bosque para producir resina, entonces ahí estás teniendo un impacto, ¿no? Ellos van a poder vender esa resina
y vamos a poder tener bosques reforestados, que también se está buscando. Entonces ahí se ve el impacto positivo en la sociedad. En lugar de buscar, por ejemplo, maderar una zona de bosques, mejor reforéstala, cosecha, por así decirlo, ¿no? O vende tu resina y ya tienes un producto de valor agregado para tu tierra. Sí, excelente, doctor. En este trabajo y lo que nos ha platicado, ¿en qué etapa se encuentran actualmente? ¿Cuándo iniciaron el desarrollo de esta investigación? Sí, el proyecto inició a finales del año 2020, en octubre, y bueno, ya concluimos con la primera parte, que fue medir por ahí las mezclas que decía yo de alfa-pineno, beta-pineno con decano y dodecano. Ya hay por ahí unos artículos. Obviamente esto también, decía yo, la ciencia tiene que impactar positivamente en la sociedad. Tenemos un artículo por ahí de divulgación donde hablamos de la importancia, ¿no?, de estas moléculas y su potencial uso como biocombustible. Lo comparamos con varios combustibles, ahí sí, no solo con la turbocina, sino también con el uso potencial como diésel o como gasolina. Yo comentaba también al principio que ya se había utilizado en motocicletas, sin mayor modificación hacia los motores, ¿no? Yo creo que ahorita todos vemos en las estaciones de bioetanol, por ahí hay algunos lugares donde ya te lo venden. Esperemos en un futuro, ¿no?, que haya algunas estaciones donde estén vendiendo algún producto derivado de las resinas de los pinos. Esa sería la intención. Entonces nosotros ahorita vamos con eso, ¿no? Ya tenemos algunos primeros modelos matemáticos para estimar la densidad, la viscosidad. Ya encontramos la relación que guardan molecularmente los hidrocarburos con el alfa-pineno, con el beta-pineno. Y ahorita seguimos trabajando ahí en el laboratorio. Actualmente están ahí los chicos, continúan midiendo. Vamos a empezar a meter ya no moléculas lineales, sino moléculas que contienen algunos anillos aromáticos que son también abundantes en las formulaciones de turbocina. Entonces ya estamos, digamos, avanzando en esa parte. Y ahora también nos gustaría conocer, doctor, pues más a profundidad de las siguientes etapas, ¿no? Nos hablaba usted de unas moléculas aromáticas para este proyecto. Adelante. Sí, claro. Aromático, yo creo que todos nos imaginamos, ¿verdad?, algo que tiene un olor agradable, o que por lo menos podemos percibir a través del olfato. En química orgánica, los aromáticos son compuestos que tienen un anillo con ciertas características, y bueno, en los combustibles está presente, ¿no? Siempre está presente esos compuestos aromáticos porque vienen de manera natural en el petróleo. A veces, dependiendo del uso que le quieras dar a ese derivado del petróleo, bueno, puedes romper el anillo aromático y lo haces en un hidrocarburo lineal. Pero en el caso particular de las formulaciones de turbocina, tenemos anillos aromáticos que por ahí con algunos bracitos, le decimos, algunos grupos carboncitos pegados por ahí. Y bueno, nosotros estamos usando el 1,2,4 trimetilbenceno para modelar uno de los componentes también principales en las formulaciones de turbocina. Ya probamos con algunos hidrocarburos lineales. ¿Qué sucede? Encontramos que hay interacciones moleculares débiles en estas sustancias, ¿no? ¿A qué nos referimos con débiles? Bueno, que el hecho de que esté presente por ahí el beta-pineno no hace mayor, no le hace mayor diferencia a los alcanos lineales que están ahí en la turbocina. Estamos ahora viendo que tanto el alfa como el beta-pineno son moléculas que tienen también una forma de anillo. De hecho, tienen dos anillitos. Esa molécula tiene 2 anillitos. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora al momento de combinarla con los aromáticos que están presentes en las formulaciones de turbocina. Eso es lo que van a probar ahora los estudiantes, porque finalmente ellos son los que hacen esa parte del trabajo, y a nosotros nos corresponde orientarlos y llevar las riendas del proyecto, ¿no?, como investigadores. Pero sin nuestros alumnos yo creo que no seríamos nada. Y bueno, comentar pues que ya la parte inicial del proyecto pues ya pudiéramos decir que está concluida, que era con estos hidrocarburos lineales. Y bueno, doctor, como bien dice, los estudiantes son importantes, ¿no? Pero la parte de financiamiento también resulta pues importantísima, ¿no?, para llevar a cabo esta investigación.
Sí, claro, por supuesto que sin también el apoyo institucional, pues no tendríamos pues cómo llevar a cabo estos proyectos. No, este proyecto fue financiado con a través del PRODEP, que es este programa que busca pues impulsar, ¿no?, a los profesores investigadores en desarrollar ciertos proyectos. Entonces este proyecto fue financiado con el PRODEP, y bueno, a través de nuestra institución, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Obviamente las instalaciones, los laboratorios pues son los de aquí de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez. Afortunadamente pues contamos con los equipos que se requirieron para llevarlo a cabo, y todo lo desarrollamos aquí en la división académica. Así es, doctor, qué interesante escuchar todo esto, porque además motiva, ¿no?, como bien decía usted, a otras personas también a sumarse. Y pues mire, estamos llegando a comprender ya todo en resumen y las conclusiones de esta interesante charla, ¿no? A nosotros como ciudadanos, ¿qué nos falta por comprender y entender en relación a este tema? Anteriormente nos había abonado un poco en que pues en algún momento sería lo ideal, ¿no?, que en las estaciones de gas se puedan encontrar este tipo de biocombustibles, ¿no? Pero ¿qué nos falta a nosotros por entender en realidad? Sí, pues fíjate, hay otros países donde aparte de ahí mismo en la estación de gasolina ya te dicen, bueno, la gasolina viene mezclada con cierta cantidad de etanol. Me tocó ver en uno de los municipios aquí del estado que iniciaron a meter el etanol, pero parece que no pegó, y entonces creo que a lo mejor falta que la sociedad esté un poquito más informada. A lo mejor hay cierto temor, ¿no?, de, híjole, ¿qué le va a pasar al motor del vehículo si le agrego esto? El etanol ya lleva muchos años probándose como un combustible alterno, ¿no? Y yo decía, esperemos ver que en el futuro pues ya tengamos otras alternativas de combustibles para nuestros motores. Creo yo que lo importante aquí es que la sociedad también vaya teniendo en cuenta que el petróleo es el comodín, ¿no? Es lo más cómodo para la sociedad. Obtenemos muchos derivados a partir de él. Digo, yo estoy en el programa educativo de ingeniería petroquímica. Aquí le enseñamos a los chicos a cómo se procesa el petróleo y cómo se obtienen derivados. Y otra vez, la parte de los energéticos es como que algo distinto. ¿Por qué? Porque si tú extras el petróleo y lo quemas, entonces lo estás mandando a contaminar nuestra atmósfera, a que tengamos el efecto invernadero y bueno, tantas cosas, ¿no?, que se hablan. Si buscamos la opción de reforestar, la opción de obtener a partir de esa reforestación el producto que necesitamos para suplir nuestra necesidad, estaremos haciéndole de gran ayuda a nuestro planeta y aparte también como sociedad siendo responsables. ¿Qué pasa? Que se ha explotado en exceso el uso de combustibles y se ha también explotado en exceso nuestros bosques, las selvas. O sea, se han acabado las plantaciones, los árboles, entonces, que eran los reguladores del dióxido de carbono. Estamos explotando en exceso ambas cosas, ¿no? Entonces, la idea aquí es apostar por la reforestación y otra por la explotación responsable, sustentable de los recursos naturales. Yo creo que esa es la mayor lección, que vayámonos haciendo una idea de que todo tiene que llevar un enfoque sustentable, tanto en lo ambiental como lo social, como lo económico, ¿no? No podemos irnos sobre la parte económica únicamente y dejar de lado lo ambiental y lo social. Entonces yo creo que esa es la mayor lección que debemos llevarnos. ¿Qué políticas públicas contribuirían al desarrollo de este desarrollo sustentable, doctor, desde su postura, desde sus estudios? Mira, yo creo que las políticas a veces ya están. El problema es la parte de la aplicación. La aplicación son ley muerta, pues muchas veces son ley muerta. Entonces ya están hechas. Yo creo que a lo mejor falta un poquito más de difusión y un poquito más de rigor en la aplicación. Eso es lo que considero que pudiera hacer falta, ¿no? En cuestión de los energéticos, bueno, a lo mejor pudiera haber una política por ahí que promoviera el uso del etanol en la gasolina, ya no que te vendan la gasolina
100%, sino que ya lleve cierto porcentaje de etanol y estarás impactando. Entonces, yo comentaba ahí países en donde ya el etanol es al 100% para el uso en motores, y bueno, aquí pareciera que todavía vamos un poquito retrasados en eso, ¿no? Y además también el financiamiento a investigación para el desarrollo de estos nuevos productos debería de estar también por ahí considerado. Yo digo, esto es ciencia básica, vamos iniciando, pero eventualmente esperemos que en unos años se convierta ya en algo aplicado, en algo que pueda explotarse, ¿no? Y obviamente se necesita de políticas públicas para que pueda ser también comerciable, porque de primera mano cualquier combustible alterno va a tener un mayor costo que alguno derivado del petróleo. A veces nos vamos con el engaño de que te dicen, no, bueno, le cuesta como 10 pesos producir un litro de, no sé, etanol, por decir algo, ¿no? Y el litro de gasolina está en 20 pesos, o ahorita ya anda en 23, 25 pesos. Sí, pero luego a ese litro de etanol que te costó 10 pesos producirlo, bueno, súmale los impuestos, súmale el transporte, súmale la logística, almacenamiento, merma, y ahí es donde ya ves la subida de precio. Entonces no es cierto que un litro de gasolina cueste 25 pesos producirlo, es muchísimo más económico que cualquier biocombustible. Pero sí se tiene que apostar por, de alguna manera, promover el uso de los combustibles alternos. Y hablando en ese sentido, doctor, usted nos ha remarcado en varias veces en la charla que pues hay un temor de la sociedad por utilizar este tipo de combustibles, ¿no? Que no es tan conocido. Y ¿por qué no los podemos utilizar? O sí podemos utilizarlos, ir a cargar los coches, los que tienen coche, ir a cargar con este tipo de combustibles. ¿Tiene alguna complicación? ¿Qué pasa? Bueno, que yo recuerdo de cuando se estuvo promoviendo el uso de etanol, pues ahí te decían nada más, pasa aquí, ponle la garrafita y terminas de rellenar el tanque la proporción que falta ahí en la gasolinera. Yo creo que es un poquito temor a lo desconocido, ¿no? Si va a funcionar o no va a funcionar, si va a dañar o no va a dañar mi vehículo. Yo creo que es eso, más que nada, ¿no? Temor un poco tanto a lo desconocido, pero creo que se pudiera apostar. A lo mejor también hace falta apostar que los vehículos ya usen, porque ahorita ningún vehículo que yo recuerde trae la leyenda por ahí que usa cierto porcentaje de etanol, al menos aquí en México, ¿no? O que el fabricante te sugiera usar cierto porcentaje de etanol, que yo recuerdo, no. Pero se debería de apostar también por eso, ¿no? Que ya los vehículos traigan el motor diseñado para soportar, no hablemos de un 10 o un 15% de etanol, hablemos de un 50% de etanol. A lo mejor ahí sí, con respecto a lo de las políticas, está faltando, ¿no? El apostar por eso. Y bueno, también los medios de comunicación, al fin de cuentas, ¿no? Que puedan difundir este tipo de conocimientos de nuevos productos sustentables y sostenibles, ¿no? Sí, así es, y creo que estas pláticas también son interesantes e importantes porque, como decía yo, a veces la sociedad piensa que el investigador nada más se la pasa en su laboratorio sin pensar en qué está afuera, y no, realmente nos la pasamos viendo qué hay afuera y cómo podemos contribuir a mejorar, ¿no? Uno lee en redes sociales críticas muy duras, muy fuertes hacia la comunidad científica, pero bueno, creo que a veces es por desconocimiento de la labor que el investigador está haciendo. Doctor, ¿qué tan cercana es la soberanía energética en nuestro país? ¿Y estamos caminando hacia allá? ¿Qué falta? Bueno, creo que el gobierno actual está tratando de apostar por eso. Si te das cuenta, hay un déficit en la cuestión de los hidrocarburos que requiere nuestro país, ¿no? Yo creo que ahorita, por ejemplo, ingeniería petroquímica está en el boom aquí en el estado de Tabasco porque pues sí se va a requerir mano de obra capacitada para esos proyectos que se tienen planteados. Tenemos una fuerte dependencia con los hidrocarburos, ese discurso político de que ya el día de mañana vamos a dejar de utilizarlos es una completa falacia. Sí se tiene que empezar a impulsar, ¿no? El dejar de usarlos, pero sinceramente el que sea en 10, 15 años
yo lo veo pues muy poco probable, ¿no? Y sí se tiene que ir apostando por una soberanía energética, pero una soberanía energética sustentable. Por ahí se confunde, ¿no? El hecho de que la Agenda 2030 marque pues la producción de energía, y luego todos dicen, no, pues apuéstale al 100% por energías renovables. No se trata de eso. Se tiene que tratar también de mejorar los procesos químicos, petroquímicos, de refinación que tenemos actualmente, para que su impacto ambiental también sea menor. O sea, ya se tienen algunas plantas por ahí de procesos, ahora mejóralas, ¿no? Busca optimizarlas para que pues tu producción no sea sucia, entre comillas, ¿no? Pudiéramos decir, sino que ahora tengas una soberanía energética pero sustentable. Tiene que cambiarse el enfoque completamente. Impresionante, doctor. Estas charlas están buenísimas y nos ayudan a comprender más precisamente sobre estos temas, ¿no? Porque a veces cuesta ponerlos, y sobre todo le agradezco porque desde la perspectiva científica nos hace falta reflexionar eso, ¿no? Y bueno, vamos a ir cerrando también, no quisiéramos, pero pues vamos a pensar, ¿no?, los beneficios a corto y a largo plazo de la aplicación de este estudio. Sí, mira, a corto plazo yo pudiera decir tenemos aquí la producción de futuros ingenieros, yo así lo veo, ¿no? Tenemos aquí a nuestros futuros ingenieros que se están capacitando en el uso de equipos. A lo mejor no se van a dedicar a ciencia, pero sí están ahí obteniendo alguna competencia, alguna habilidad. Eso yo lo veo aquí en lo inmediato, ¿no? Estamos obteniendo modelos matemáticos que serán de utilidad para simulación de procesos. Estamos obteniendo también datos que alimentan a pues algunas bases que hay por ahí de manera internacional, van recolectándolos, recopilándolos y luego los incorporan a la generación, ¿no?, de otras cuestiones, de otras ecuaciones de estado, de aprobarlas, a ver si están bien medidos. O sea, eso es en lo corto, ¿no? Aquí en lo inmediato. En lo mediano yo pudiera decirte que vamos a tener también ahí pues esta teoría, porque estas mediciones sirven para alimentar también las teorías. Yo digo, esto es ciencia básica, entonces el conocimiento también tiene que ir creciendo. Nuestro conocimiento como sociedad pues tiene que ir también creciendo, ¿no? Lo que antes no se entendía, ahora lo podemos entender, y esperemos que en un futuro podamos entender nuevas cosas. ¿A qué me refiero con esto? Ejemplo, antes se creía que el agua pues tenía una densidad constante por ser un líquido. Ahora actualmente sabemos que la densidad del agua varía con la temperatura y eso que se usaba como sustancia de referencia, ¿no? ¿Qué nos espera el día de mañana? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Para eso hay que generar nuevo conocimiento, y esperemos que esto pues quede plasmado en un futuro en los libros de fisicoquímica, en los libros de química, en los libros de termodinámica. O sea, toda esta información va a ir surgiendo, va creciendo, para que en un futuro pues tengamos ese conocimiento al alcance y a la disposición de la sociedad o de los estudiantes, a lo mejor algunos alumnos de secundaria, ¿no?, que puedan ver de dónde surgieron los nuevos combustibles. Quedará como para la historia probablemente. Entonces eso es el conocimiento humano, tiene que ir creciendo en esa dirección. Y bueno, en el largo plazo, pues yo lo he comentado, ¿verdad?, reiteradamente, esperamos que se apueste por los combustibles alternos. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo. Yo espero que ya como investigador consolidado, ¿verdad?, en unos 10, 15 años podamos ofrecer un proceso químico como tal para el aprovechamiento de estas moléculas. Yo creo que sí, doctor, y hasta en menos tiempo, que yo sé que ustedes tienen esa capacidad de mucho trabajo, de resiliencia también, como lo han comentado a otros investigadores invitados en el programa. Y bueno, doctor, ya estamos llegando, ahora sí, tiene rato que estamos llegando al final del programa, pero pues nos gustaría también que nos digan, ¿no?, qué continúa, y también algo que quiera agregar para irnos despidiendo. Sí, pues te digo, aquí seguimos trabajando, haciendo la parte de docencia, haciendo la parte de investigación, y bueno, ya aprovecharía la ocasión para invitar, si por ahí entre el público alguien está escuchando y le interesa conocer más de esto que se trabaja aquí en la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Menes, bueno, con gusto se pueden acercar aquí a la división y poder ofrecerles, ¿no?, el espacio en el laboratorio para que
contribuyan, colaboren con este desarrollo científico. También si alguien se interesa por estudiar ingeniería petroquímica, aquí son bien recibidos. Yo digo, hay mucho futuro en este programa educativo, porque independientemente de que si se acaba o no se acaba el petróleo, finalmente ya lo tenemos aquí fuera en la forma de plásticos, y hay una gran necesidad de deshacernos de ese plástico en exceso. Entonces aquí andamos buscando también alternativas, y esas son otras cuestiones que en una futura invitación podemos platicar, de cómo procesar esos plásticos, ¿no? Y cómo producir otras sustancias que sean de valor agregado. En lo que se considera un desecho, un desperdicio, ahora tú puedas obtener algo que tenga valor agregado. Entonces hay futuro en petroquímica. No hablamos de la parte extractiva del petróleo, sino más bien de la parte del procesamiento del petróleo y de sus derivados. Y podemos contribuir a lo que pues tanta necesidad hay, que es reducir el impacto ambiental. Oiga, doctor, esto que estaba diciendo se embona mucho con una parte que tuvimos al inicio de la charla, ¿no? Que decía buscar alternativas para el mejoramiento, ¿no? De la optimización de estos procesos que puedan contribuir a contrarrestar el cambio y los efectos, ¿no? Como dice usted. ¿Algo que quiera agregar en ese sentido? Igual algo muy breve. Sí, pues otra vez digo, ¿no? Hay que buscar la forma antes el ingeniero químico, el ingeniero petroquímico, ¿qué hacía? Pues producía, aumentaba las ganancias sin importar el impacto ambiental. Ahora, ¿no? Ahora tienes que ver que tu proceso sea con un impacto menor. No vamos a llegar a un cero de impacto, lo dice la segunda ley de la termodinámica, siempre hay un costo que pagar, pero vamos a llegar a reducir por ahí el impacto, ¿no? Que sea lo menos posible y que tú puedas capturar, si estás emitiendo CO2, lo puedas capturar y lo puedas procesar y tener algún otro producto a partir de eso. Que también sea socialmente responsable, o sea, tú no puedes llegar a instalar una planta y que la comunidad alrededor va a estar padeciendo los efectos de tu planta química que pusiste ahí. No, tiene que haber una relación también con la comunidad en donde se establece una planta química. Que tengamos el cuidado del ambiente, ¿no? Que hayan programas de apoyo social. Entonces a eso tiene que ir enfocado los procesos químicos, y ahorita eso es lo que estamos nosotros aquí transmitiendo a nuestros alumnos. A nosotros nos tocó ser de los ingenieros cuando estudiábamos, de los ingenieros que te decían, no, pues tú maximiza las ganancias sin importar el impacto, ¿no? Ahora no, ahora la tendencia es distinta. Hay intensificación de procesos químicos, análisis termodinámicos para reducir el impacto, cosas tan sencillas como agrégale una bomba con agua fría para que reduzcas tu impacto hacia el ambiente. O sea, cosas tan sencillas puedes lograr con algo muy básico, muy elemental. Entonces créanme que eso es lo que estamos apostando ahorita para los futuros ingenieros que al menos estamos formando aquí. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido. Ha sido muy interesante, muy nutritivo también y reflexivo todo lo que hemos escuchado. Y no sé si desea agregar algo más, y ahora sí ya nos despedimos. No, pues agradecerte por el espacio. Yo lo decía hace rato, a veces la comunidad, la sociedad tiene una idea preconcebida y errada de lo que es el quehacer científico. Entonces, pues también invitar si alguien del público en general, ¿verdad?, quiere venir y platicar, y aquí les mostramos qué es lo que hacemos, y que vean que no nada más nos dedicamos a estar encerraditos ahí en nuestra burbuja, ¿no? Siempre tenemos la visión puesta hacia afuera, porque finalmente somos parte de la sociedad y buscamos ser también una parte productiva de la sociedad. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, auditorio, tenemos que despedirnos. Ha sido una charla riquísima en esta ocasión, muy nuevamente reflexiva y de mucho aprendizaje, ¿no? Les recuerdo el nombre de nuestro invitado, el doctor David Guerrero Zárate, profesor investigador de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, y platicamos sobre propiedades termodinámicas de las resinas de conífero.
coníferas. Muchísimas gracias, doctor y auditorio. Y agradecemos a la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de este programa, y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Les agradecemos enormemente por habernos acompañado y sintonizado en una ocasión más. Soy Adrián de Dios y recuerden, legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Hasta la próxima. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.